una clase. Bien, entonces, les voy a compartir la pantalla. Aquí está como vista de lectura. Indíqueme alguno por audio, porque no puedo ver el chat ahora, si es que se logra ver. Sí se ve, profe. Sí, se ve, profe. Excelente. No sé por qué aquí cuando estamos en esta yo pierdo el... A ver si es que lo puedo mejorar para poder ver el chat siempre. Ya, por ahí vamos a estar bien. Entonces, díganme si no hay algo más sugerente y que diga más que esta imagen, esta fotografía de nuestro amigo Segismundo. Qué postura, cómo tiene ese puro puesto perfectamente en la mano, la otra mano en la cintura. Y miren cómo le cuelga ahí de esos relojes antiguos que se colgaban, eran más grandes. Miren con qué formalidad y esa mirada, ese cejo fruncido. No sé si les pasa algo, pero miren, yo creo que hoy día podría ser un tremendo, o sea, actor así seguido, así como esos que cuando llega a un país están las fans. Y, ¡ah! ¿Ah? Aquí tenemos a Segismundo, y, Segismundo Salomón, ¿cierto? Y obviamente, o sea, si es que nos basamos en lo que dice él, como les voy a ir contando, para él nada es casual, nada. ¿Ah? Uno entonces tendría que decirle a Segismundo, Segismundo, si nada es casual, explícanos esta pose. ¿A quién quieres seducir con esto? ¿Mm? Vamos a dejar abiertas las preguntas. Obviamente Segismundo no nos puede responder, pero quizás su teoría nos vaya respondiendo. A ver si alcanzamos a ver todo esto. La idea hoy día es que hagamos una reseña biográfica, después que podamos demarcar bien cuáles son los periodos de la obra de Freud. Y luego hagamos una somera revisión, probablemente en un nivel que ustedes ya habrán escuchado, sobre las principales definiciones del psicoanálisis. ¿Mm? Para en la próxima semana poder profundizar. Dicen que todo autor es hijo de su tiempo, y el caso de Freud no parece ser la excepción. Vamos a conocer el contexto histórico donde se desarrolla la vida y obra de Segismundo Salomón, quien nace en 1850 y nace en un pueblito cerquita de Viena. Viena es la capital actual de Austria. En la época en que Segismundo era un bebé de pecho, Austria era un imperio enorme que abarcaba toda la extensión que ustedes pueden revisar aquí en el mapa. Abarcaba la República Checa, Austria, una parte de Italia, Croacia, Hungría, Eslovenia, parte de Ucrania, Rumania, parte de Bosnia y Herzegovina, parte de Serbia y Montenegro. Era una verdadera potencia mundial. Se llamaba el Imperio Austrohúngaro. Y el emperador más importante del Imperio Austrohúngaro, o el más conocido, es Francisco José, quien es famoso por su rol en la Primera Guerra Mundial. Huelga decir que el Imperio Austrohúngaro, con todo su esplendor, va a decaer después de su derrota en la Primera Guerra Mundial y va a tener que ceder muchos terrenos y gran parte de su extensión. Y Freud le tocó vivir todo eso, ¿eh? Para la Primera Guerra Mundial, para 1914, Freud habrá tenido unos 60 años. Aquí tenemos una ilustración de cómo se podría haber visto la ciudad de Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro en la época de Freud.
Esto que están viendo aquí, estas carretas con caballos, estos carruajes en una de estas avenidas tan hermosas, díganme que no tiene, a quién no le da nostalgia estar en un lugar así. Miren, para 1873 es posible que Viena se viera de esta manera desde la altura. Ya se va destacando, ¿cierto? ¿Qué era lo importante en esa época en el Imperio Austrohúngaro? Lo podemos ver visualmente. ¿Qué sobresale en esta ciudad? Sobresale esta catedral. Está en el centro y en el corazón de la ciudad. Y eso significa, y eso refiere a que en esa época la fe católica era muy, muy importante en el Imperio Austrohúngaro. Y la vida de las personas en esa época estaba muy marcada por el tema de la fe. La mayoría eran creyentes y muy, 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 muy creyentes, ¿cierto? De hecho, vamos a ir viendo más adelante, eran muy creyentes y en esa época particularmente, 1850, 1890, 1900, había una especie de corriente religiosa que no era particularmente católica, sino que era cristiana, que surge en Inglaterra, en el anglicanismo, y que se denomina el puritanismo inglés, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver, profesor, el puritanismo inglés? Vamos a dejarlo ahí. Aquí tenemos lo que sería una especie de fiesta de la alta aristocracia y de la nobleza, donde se encuentra aquí el emperador de Austria, rodeado por muchas, ¿cómo llamarle? Pretendientes o mujeres que le dicen, ¡ay, ahí estás tú! ¡Ay, qué bueno verte! ¡Ah, qué bien estás vestido! Yo te arreglo la corbata y todas esas cosas, ¿cierto? Aquí está el séquito de la realeza, los amigos del emperador. Y aquí, ¿qué está pasando acá? Quiero que fijen su atención en este detalle. Si están viendo todos el cursor, en el lado izquierdo de esta pintura hay una pareja que está haciendo algo tremendamente arriesgado. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están bailando? A ver, que alguien por el chat se matricule o en voz alta. ¿Qué están haciendo? Esa pareja, ¿qué está haciendo? Piecito de cueca, vieras tú, piecito de cueca te voy a hacer yo. Estaban bailando otra cosa. ¿Ah? ¿Qué estaban bailando? Estaban bailando un vals. ¿Ah? Tiempo de vals. Bueno, ese es un vals bastante poco convencional, ¿eh? Este es un vals probablemente de Strauss, ¿cierto? Un compositor vienés de la época, el típico del tan, taran, tan, tam, pam, 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 ¿cierto? Y de los típicos vals que ponen para los matrimonios, y todos esos vals, ¿cierto? Eh, en nuestra época, como yo alguna vez creo que ya les dije, un vals es como una especie de reliquia de un baile antiguo y muy formal. En la época de Freud y de Francisco José, este era un baile arriesgado, atrevido. Podríamos decir que era el reggaetón de su época. Hasta antes del vals, se bailaba como quizás ustedes habían visto no sé si han visto una película, esta se llama Orgullo y Prejuicio. Estos bailes barrocos, donde hay una distancia como de 2 metros y van a hacer unas coreografías en que no se pueden tocar e incluso no se pueden mirar a los ojos. En el vals se rompen todas esas barreras. El hombre coloca su mano sin que haya ninguna distancia, con nada menos que con la espalda de la dama, ¿cierto? Se toman de la mano, la dama pone su mano en el hombro del varón, pero fíjense qué sexual, qué perreo es ese. Em, Se va introduciendo el vals como un baile atrevido,
va mareando a la pareja mientras lo baila, y eso va permitiendo el acercamiento íntimo, ¿cierto? Y ese baile era muy mal visto por la aristocracia y era muy mal visto por los puritanos del puritanismo inglés. ¿Quiénes son los puritanos? ¿Mm? El puritanismo es una corriente religiosa que considera que Dios hizo todas las cosas bien, menos una. Eh, Dios se habría equivocado al hacer el sexo. ¿Por qué se equivocó Dios? Porque el sexo es algo animal, es algo de las pasiones bajas. El sexo es algo que hace que practican los animales. Los seres humanos no nos podemos rebajar. Entonces, para ellos, el sexo era como una especie de mal necesario, porque sin él no hay familia, ¿cierto? Pero había que suprimir el placer sexual, porque el placer sexual era una prueba de nuestra animalidad y de nuestra bajeza, y además que engendraba problemas de lujuria. Entonces los puritanos decían que había que aislar y marginarse de la posibilidad del placer sexual. La reina Victoria de Inglaterra, al respecto, comentaba que eh, ella se jactaba de nunca haber conocido el orgasmo. Y todos decían, "Oh, qué increíble ella, cómo era capaz", ¿cierto? Aquí el que fuera más insensible era el que tenía más virtud, el que era más piadoso. Entonces había una especie de presión social y religiosa, de una religiosidad que hoy día entendemos con mucha claridad, que es una religiosidad malentendida, porque hoy día entendemos con mucha claridad que desde el punto de vista religioso Dios no hace nada malo, e incluso la sexualidad y el placer sexual es algo bueno que Dios puso en el ser humano. Lo que pasa es que nos cuesta manejarlo, pero que es algo muy, muy bueno, ¿eh? Eh, pero en esa época se miraba como algo muy malo. Entonces las personas trataban de vivir una vida sin placer sexual y negándolo, al punto que cuando tenían relaciones ponían entre el varón y la mujer una sábana con un pequeño orificio. ¿Mm? Eh, se van a imaginar ustedes para qué era el orificio, ¿cierto? Para poder consumar. La idea era que no se vieran desnudos para evitar cualquier tipo de goce sexual, ¿cierto? Y de mirar al otro con ojos como de deseo, que sería algo muy malo, entonces evitaban. Aquí una compañera de ustedes complementa que esto que estoy comentándoles se muestra en la película como agua para chocolate, ¿cierto? De la sábana. No es casual, entonces vamos imaginando esto que se va encontrando Freud, esta teoría de que parece que nuestros problemas psicológicos provienen de algún tipo de represión sexual. ¿Me explico? Eh, Todos conocemos que para Freud todos los problemas psicológicos, o lo que en su época se llamaba neurosis, todos hemos escuchado que Freud lo reconduce a algún problema de represión sexual. Pues bien, en el contexto que yo les estoy comentando, no es tan raro que muchas neurosis puedan haber provenido de una negación o represión del placer sexual. ¿Mm? Vamos ahora a la biografía de nuestro amigo Segismundo, que es muy importante conocerla. Aquí tenemos una fotografía del pequeño Segismundo, Segismundito, ¿cierto? Junto a su padre, Jacobo Freud. ¿Les suena esto de Jacobo, Segismundo, Salomón? ¿Les suena algo? Estamos hablando aquí de una familia de raigambre judía, ¿cierto? Eso. Y cuando hablamos de que Freud proviene de una familia de raigambre judía, no estamos diciendo algo que sea superfluo.
Quienes tengan algún tipo de raíz judía o semita, o quienes conozcan a alguna familia judía, sabrán de que tienen algunos rasgos característicos. Son familias más bien cerradas, en las que se valora muchísimo la cultura. Son familias que están dispuestas, por ejemplo, a vivir en casas muy pequeñas, pero meter a sus hijos en los mejores colegios, todos con algún instrumento musical, porque se valora mucho la cultura y la transmisión de la cultura como lo esencial de los judíos. Los judíos son también una cultura muy permeada por la religión judía, que implica, por ejemplo, en la celebración de algunas fiestas, como en la fiesta del Shabbat, la fiesta esta de las velas, el Hanukkah creo que se llama. Eh, y aunque los judíos no sean creyentes o sean ateos, siguen ellos igual reviviendo estas tradiciones religiosas en sus familias. Hay una especie como de sensación de que ellos pertenecen a una estirpe que requieren de un cuidado interior y de una especie como de mirada hacia adentro para seguir adelante y poder transmitir su identidad sin perderla. Y Freud no es ajeno a esto. A pesar de nacer en un pueblo pequeño y de que sus padres no tenían grandes recursos, estudió en los mejores colegios de su época. Tuvo acceso desde muy pequeño a grandes extensiones de literatura universal. Eh, para contarles una anécdota, Freud a los 15 años, motivado de su ardiente deseo de leer El Quijote de la Mancha en el idioma original de Miguel de Cervantes, estudia el español solamente para poder darse el gusto de leer El Quijote de la Mancha en español. Estamos hablando de ese nivel de interés por la cultura. 15 años. ¿Quién de ustedes a los 15 años estaba leyendo El Quijote de la Mancha, siquiera? ¿Eh? Eh, con suerte estábamos jugando PlayStation. ¿Ah? Bueno, Freud estaba leyendo El Quijote de la Mancha en español. Em, pero sí, en el colegio lo hicieron leer, pero yo recuerdo que era la versión reducida, esa como de 200 o 300 páginas, pero no la de mil y tantas. ¿Para qué cachí? Este es el Tata Freud. Leyó muchísimos autores. Aquí tenemos el edificio de la Universidad de Viena. Allí Freud va a hacer sus estudios. Freud, como ustedes saben, es médico de profesión, no psicólogo. Y, aunque no lo crean, su especialidad no es psiquiatría, sino neurología. Freud se especializó en la neurología y, y sus primeros estudios como neurólogo fueron sobre, sobre los efectos neurológicos del consumo de cocaína. Ya en esa época la cocaína era un temazo, y Freud y otros estaban estudiando por qué neurotransmisores se entraba la cocaína y era capaz de hacer los efectos. Aquí tenemos una Profe, fotografía, sí, Isidora, es que me perdí. ¿En qué momento entró la cocaína al baile? o alguno dirá, siempre está presente, alguno dirá eso, ¿cierto? Eh, Freud, en cuanto a neurólogo, sus primeros trabajos de investigación fueron acerca del efecto de la cocaína. Eh, y obviamente esto también deja a Freud como un tremendo conocedor de la misma. Y él va a recurrir durante su vida muchas veces a la cocaína para ayudarse a terminar algunos trabajos y también para poder superar algunos dolores que ya les voy a contar. La imagen que está abajo a la derecha corresponde a una célebre pintura donde se retrata una clase en la Sorbonne de París con el gran maestro Charcot.
El gran maestro Charcot, uno de los neurólogos más importantes de su época, quien era el pionero en estudiar un problema que en esa época se llamaba la histeria. ¿Qué es la histeria? Histeria es una especie de neurosis o de problema psicológico que principalmente le daba a las mujeres, al menos donde sabían en esa época, y de ahí su nombre, histeria, que viene de histeros, que significa útero, y se caracterizaba por problemas del estilo parálisis del brazo, parálisis facial, olvido de la lengua materna, incapacidad de comer o de tragar, sin que tenga algún tipo de problema neurológico real. ¿Me explico? O sea, el examen médico decía que no había ningún problema en la paciente, pero la paciente estaba impedida de hablar o de comer, o se paralizaba, o se quedaba dormida, o se le podía hipnotizar. A esa serie de fenómenos le llamaba histeria. Profe, Diga, dijo que Charcot era neurólogo, ¿cierto? ¿O no escuché sí. mal? Ah, ya, gracias. Entonces aquí en el cuadro ustedes ven que ahí está hay una mujer histérica que está desmayada. Eh, ¿Quién de ustedes que haya visto alguna vez las teleseries venezolanas y todas estas dramas de ¡ah! ¡Ah! Me he quedado ciego, Marco Antonio Aurelio! ¡Oh! Me he quedado ciego, Raimundo José Pablo! Y todas esas cosas de que de repente un shock emocional son capaces de dejar a ciego a alguien de manera momentánea o de dejar paralizado. Todos esos fenómenos sí ocurren en realidad y reciben, en esa época al menos se clasificaban como histeria. Actualmente se llaman trastornos conversivos. No, lo del útero es simplemente porque las mujeres nomás tienen útero, no los hombres, y histeria se designaba así como un fenómeno que le ocurría a las mujeres. Eh, no tiene que ver con lo que propone una compañera en el chat, hasta donde yo sé, quizás me equivoco. Obviamente Freud en un segundo momento se va a interesar este, eh, por este fenómeno de la histeria y va a ir a estudiar con el gran maestro Charcot a París. Pero ya les contaré un poquito más de esto. Tenemos aquí a nuestro amigo Segismundo arriba a la derecha, con una barba perfectamente cuidada. Ni que hubiera ido a una barbería recién, ¿cierto? Con el peinado para el lado, miren, pero qué galán. Con su mujer y 6 hijos, sus 6 hijos, ¿cierto? Freud fue un hombre muy fecundo. Sí, me preguntan por interno sobre la histeria, ya vamos a hablar bastante de la histeria. Es muy, muy interesante y los mitos y cómo se curaba. Ya vamos para allá. Tranquila, tranquila. No te pongas histérica, ¿ah? Bromas, ¿eh? Aquí está Freud con su familia y por aquí está la menor de ellas, ¿cierto? Que se llama Anna. Anna Freud. Pues bien, Anna Freud va a ser una de las psicoanalistas más importantes a la muerte de Segismundo, y va a ser la fundadora de una corriente de psicoanálisis. Ya les voy a contar más. Aquí tenemos algunos otros hitos de la vida, de la biografía de Freud. Tenemos el libro que se llama La interpretación de los sueños, que Freud va a lanzar justo el año 1900. Trastorno conversivo es el nombre actual de los fenómenos histéricos, ¿cierto? La interpretación de los sueños es un texto que Freud termina en 1899, pero que se abstiene de publicar en ese año. Las cartas que se han investigado, en las que él se escribía con un amigo que se llama Wilhelm Flies, le comenta a él que va a esperar hasta 1900 para publicarlo porque él considera que ese libro va a ser el libro que va a marcar el siglo XX.
Entonces, ¿qué mejor que ese libro se publique el año 1900, que era el año en que iniciaba el siglo XX? Por eso es que él posterga la publicación de este libro. Aquí abajo podemos observar el famoso diván, este famoso diván donde Freud le decía a sus pacientes, recuéstese. Y se recostaban, aquí ponían la cabecita, los pies para acá, y detrás de la cabeza está el sitial donde se sentaba Freud y les decía, pero dígame algo. Eso les decía Freud, ¿cierto? Como ya vamos a ver más adelante, la terapia de Freud es, el terapeuta habla muy poco o casi nada, y espera que todo lo vaya diciendo el analizado. Y aquí tenemos una fotografía de Freud, que está, creo que es este que está acá, con su puro, miren, el puro entre los dedos, miren qué elegancia, con un bastón, un actor de Hollywood, con algunos amigos con los cuales inició el psicoanálisis. Entre ellos, aquí podemos apreciar en la derecha, el que va a ser su discípulo más amado, llamado Gustavo Jung, quien después va a pasar a ser el traidor, porque lo va a abandonar, ¿cierto? Hay que decir que la vida de Freud no termina con muchas alegrías. La llegada del nazismo a Alemania obliga al Tata Freud a emigrar el año 39 o 38, acá, a la que va a ser la residencia de Freud en Londres. La residencia de Freud en Londres fue construida a petición de él y por orden de su hija Ana Freud, que lo acompañó al exilio, como una réplica exacta de la casa en Viena. ¿Mm? Y a pesar de eso, Freud nunca logró sentirse en casa allá en Londres. ¿Qué es esta imagen? Profesor, se equivocó, ¿por qué pone una boca abierta? Estamos mirando un paladar, ¿cierto? Esto, abra la boca, abra la boquita grande, ya, este es el paladar, ¿cierto? Y Freud sufrió durante muchos años de su vida de cáncer al paladar. Dicen que fue intervenido entre 20 y 30 ocasiones. O sea, fue un cáncer de del paladar, se llama. Y obviamente en esa época los avances con la anestesia y con todas esas cosas eran muy bajos, por lo que podemos imaginar que esas veintitantas operaciones fueron a pulso, ¿cierto? Con un dolor atroz. Para pasar los dolores, Freud usaba la cocaína, entre otros motivos, ¿cierto? Como una especie de anestesia uno diría hoy día media drogadicta, pero bueno, era lo que había en esa época. Y dicen que Freud, por el año 1939, con la tristeza de estar en Londres y cansado de los dolores que le provocaba el cáncer, decide poner fin a su vida y le pide a un amigo suyo que le ponga la inyección letal. De esa manera Freud acaba sus días en la Tierra. Obviamente esta biografía que acabamos de oír, profe, ¿para qué tanto detalle? ¿Tendrá alguna relación con las teorías que Freud va a escribir? ¿Tendrá? Posiblemente mucha, más de lo que pensamos. Y vamos a ir tratando de ir develando esas relaciones. La obra de Freud ha sido abordada muchísimas veces y hay una división de los periodos de la obra de Freud que a mí me convence bastante, que es la división en 3 periodos. Un periodo que se denomina prepsicoanalítico, porque es anterior a la fundación del psicoanálisis, que cursa desde el año en que Freud nace
que entiendo que es 1850, pero se los voy a corroborar al tiro porque también puede ser 1956. Les digo al tiro. 56, exactamente. Entonces, Freud nace en 1856 y hasta los 44 años se dice que estamos en el periodo prepsicoanalítico. O sea, fíjense que él funda el psicoanálisis muy tarde en su vida. Es una creación de su madurez a los 44, 45 años. Lo que también dice mucho, que son estos personajes que he colocado. El primero que tenemos arriba a la izquierda es nuestro amigo Guillermo Goethe, Wilhelm Goethe. Un gran literato, pensador, poeta, filósofo, periodista, político alemán, que escribió muchas obras que se dicen que son quizás de los mejores literatos de la historia de la humanidad, entre ellas el Fausto, que Freud va a citar abundantemente en sus obras, y cuya filosofía corresponde a este periodo que ustedes estudiaron para la solemne, el periodo romántico, este periodo donde se abren las personas y los filósofos a las influencias escondidas y emocionales que estarían ocultas, estarían por debajo de esta aparente racionalidad. Tenemos también aquí a Nietzsche, que ustedes deben haber escuchado. Ya hablaré un poco del Fausto. Ya deben haber escuchado de Nietzsche, de Federico Nietzsche, un gran filósofo alemán también, de quien se dice que, o sea, quien aparentemente no tendría una influencia sobre la obra de Freud, aparentemente. No obstante, por cartas del periodo universitario de Freud, se sabe que estudió junto con sus amigos muchas de las obras de Friedrich Nietzsche. Y esto no es casual, porque gran parte del pensamiento de Nietzsche, como esta mirada de mirada despectiva hacia la razón y este ensalzamiento de la emoción y todas estas sospechas de la pulsionalidad y de lo inconsciente, habrían sido entonces recogidas por Freud sin que él verdaderamente lo reconozca. Tenemos también aquí abajo, a ver, ¿cómo estoy de memoria? Uno de estos, este de acá, el de la izquierda, se llama Feuerbach, ¿cierto? Es uno de los autores más conocidos por su propuesta de materialismo ateo. En palabras de Feuerbach, había que renunciar a la religión porque la religión era como una especie de engaño para la mente de las personas. Y más bien había que tomar un punto de vista de negación de lo trascendental para entonces poder volcarnos a lo único verdadero que podríamos saber que es verdadero, que sería lo material, el materialismo, las cosas concretas, las cosas medibles. Que obviamente esta postura de Feuerbach, se escribe Feuerbach, esta postura va a marcar muchísimo a Segismundo. Y aquí tenemos a un personaje muy curioso, se llama Husserl, Edmundo Husserl, H-U-S-E-R-L, creo que con doble S o con doble L, algo así, ustedes lo verán, que fue profesor de Freud en la Universidad de Viena y que es uno de los fenomenólogos más importantes, quien habría influido fuertemente en el interés de Freud por la filosofía.
Se dice que bajo influencia de Husserl, voy a anotarlo en el chat, para los que tienen dudas, Husserl. Y vamos a buscarlo bien aquí. Aquí está. Esta es la manera correcta de abordarlo. Aquí está. Dicen que por influencia de este filósofo, Freud junto con otro compañero habrían abrazado el deseo de estudiar paralelamente a medicina y la filosofía. Bajo influencia de Husserl, Freud habría fundado una revista filosófica en la que, entre otras cosas, analizó la existencia de Dios y leyó por influencia de Husserl a Aristóteles e incluso parece que a Tomás de Aquino. Husserl había sido o sea, creo que era o había sido un religioso dominico que a diferencia de Feuerbach era un ferviente creyente. Y Freud dice que los argumentos que usaba Husserl para hablar de Dios eran tales que él estuvo a punto de convertirse a la fe católica por influencia de él. Eso se sabe por cartas. Aunque dice, después logré salir de ese desengaño, va a decir Freud, ¿cierto? ¿Por qué ponemos a estas cuatro personalidades? Porque Freud tiene una fuerte influencia desde su pubertad y hasta los 25 años de lecturas y estudios filosóficos, al punto que estuvo a punto de abrazar esa carrera. Y no obstante, Freud en los textos va a decir otra cosa. Él va a decir que él nunca tuvo cabeza para la filosofía, que él no sabe mucho del tema y que él es un poco tonto para poder decir algo de filosofía. Lo que no parece convenir con la vida de una persona que estudió a estos grandes filósofos, que incluso pensó en dedicarse a la filosofía, ¿cierto? Y que era tan culto como Freud. Y que de hecho hoy día es estudiado por las escuelas de filosofía. Entonces uno podría decir, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Freud dice en sus textos que él no tiene nada que ver con la filosofía? Y no obstante, en las cartas y en su trayectoria vital se puede pesquisar una influencia filosófica. ¿Qué opinas tú? ¿Por qué crees que puede ser? Te escucho. Te escucho en Quizás el chat. porque quería que sus ideas fueran como originales. Ahí sí. Alternativa A. Quería ser un pensador original. Esa es una buena posibilidad. Quizá, no sé, él pensaba que él no sabía tanto O sea, tú le crees. sobre eso. Esa es la No, alternativa B. Freud decía la verdad. Em, o sea, quizás él pensaba eso, como yo no sé tanto, así que no me quiero meter mucho, pero sí le interesaba mucho. Alternativa B. ¿Cuál sería la alternativa C? ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees tú? ¿Por qué Freud oculta su raigambre ¿Profe? filosófica? ¿Profe se escucha? ¿Sí? Que no sé, se me confunden igual los años, pero no podría ser que quizá, aparte de lo que habían dicho antes, de que quizá estuviese, no sé si mal vista la filosofía, pero no sé si históricamente corresponde al momento en donde se apreciaba mucho más lo comprobable. Entonces quizá la filosofía, que es algo más como Mm, abstracto, pudiese haber sido algo mm, que él dijera como no, prefiero irme por la medicina, que es algo más como concreto. La filosofía mm. que es tan como casi que superflua, no la pesco. Algo Va así, por no sé. ahí, va por ahí. La obra de Freud, en palabras de Freud, es una obra científica de carácter empírica. Freud probablemente no ha querido ni pretende que su obra se confunda con una filosofía o con una manera de pensar. Él ha querido darle un carácter incluso médico a su obra. De hecho, justamente este carácter médico, el hecho de que el psicoanálisis haya sido fundado por un psiquiatra, le abrió puertas especiales al psicoanálisis
que quizás no serían abiertos si es que esto fuera una simple, entre comillas, digo simple, no por restarle mérito, pero una simple filosofía o idea. Freud plantea esto como algo objetivo, como algo científico, a pesar de que hoy día se reconoce que su obra no es científica estrictamente hablando, sino que es más bien una obra de ensayos, de una manera de pensar más bien filosófica. Pero en su época esto no se supo. Y Freud va a decir en alguna carta a un amigo suyo, y esto yo se los cuento para Callao, porque él también lo dijo para Callao, dijo: siempre tuve yo una aspiración de filósofo. Y el gran logro de mi vida, va a decir Freud, es haber llegado a cumplir esta aspiración mediante el largo rodeo de la medicina y del psicoanálisis. Como queriendo decir Freud que a pesar de que él para afuera dice no ser filósofo, está pero completamente consciente, porque Freud no es nada de tonto, está completamente consciente de que su obra tiene un alcance filosófico y que él lo supo discernir. ¿Ah? Todo esto nos sigue hablando de la personalidad de Freud. Sigamos adelante. Aquí, bueno, esta ave simboliza a la filosofía, el búho, el que vuela con los ojos abiertos hacia la luz. Y ya dijimos cuál es la raigambre filosófica de Freud. ¿Qué es este signo que está en medio? ¿Qué es este símbolo? ¿Qué es este compás? ¿Quién me ayuda? Masonería. Muchas gracias. Este es uno de los símbolos de la masonería. Freud participó activamente de una logia masónica, judeo-masónica, en la que se sabe, él tuvo la oportunidad de exponer por primera vez sus ideas psicoanalíticas. Esto no es casual. ¿Qué tendrá que ver esto de la masonería con el psicoanálisis? Profe, usted está yendo en la volada, está hablando de temas de sus creencias particulares. ¿Por qué tanto? Nosotros queremos saber de lo que él dijo. Pues bien, la masonería, para los que no conocen mucho, es una especie de sistema de vida que incluye algunos aspectos religiosos, otros filosóficos, algunos le llaman secta. Y efectivamente se caracteriza la masonería, para los que usted han visto, por ejemplo, quizá alguno de ustedes ha visto la ópera de Mozart que se llama La flauta mágica, donde se va detallando que para acceder al selecto grupo de los masones hay que pasar por alguna serie de pruebas y grados. Entonces, el que quiere ser masón tiene que ingresar a un grupo donde se le dicen algunas cosas. Los masones consideran que hay una especie de saber que solamente está abierto para algunas personas seleccionadas. Y el resto de los mortales no tiene acceso a ellas, y solamente se van a salvar los que tengan este conocimiento. Es una especie de gnosticismo moderno. Entonces, para saber que alguien es digno del conocimiento, tiene que pasar por ciertas pruebas o ritos. Y antes de eso no se le dice nada. De manera que los masones guardan secretos. Y mientras más alto el grado de participación en la masonería, digamos, cuando un maestro pasa a ser gran maestro y así sucesivamente, más secretos le son revelados. Y va subiendo en esta jerarquía. ¿Qué tiene que ver esto con el psicoanálisis? Todo. Porque Freud, a la hora de armar su corriente psicológica, arma un sistema muy semejante con sus discípulos. Forma un grupo más cerrado y cercano a él, que se va a llamar el Círculo de Hierro, que son los que Freud considera como los verdaderos depositarios de la doctrina ortodoxa del psicoanálisis. Después habría un círculo más alejado, que no participan de esta intimidad con el maestro, y que por lo tanto recogen un poco las migajas de lo que va cayendo de allí. Y si alguno quiere pasar a ser el grupo selecto, tiene que pasar por el rito. ¿Cuál es el rito que Freud pone a sus discípulos para que puedan acceder a los círculos más internos y más íntimos? ¿Cuál es el rito que permite que vayan pasando
de ser exteriores a ir pasando a llegar a ser psicoanalistas de tomo y lomo. ¿Cuál es ese rito? La terapia psicoanalítica. Es decir, el que quiera ser psicoanalista, primero tiene que pasar por psicoanalizarse conmigo. Lo dije, ¿y qué? Así es. Freud psicoanalizó a todos sus discípulos directos. Y solamente cuando él le permitía a sus discípulos directos, permitían que ellos analizaran a otros. De manera que todo psicoanalista tenía que haber sido antes psicoanalizado. Y el psicoanálisis, según como lo concibe Freud, es un arduo proceso de unas 2 a 4 veces por semana durante 2 años, o al menos 3 años. 3 veces por semana en promedio, durante 2 o 3 años. Por supuesto que uno podría decir después de eso es que es una especie de lavado profundo de cerebro, donde además la posición de él como maestro que tiene los conocimientos ocultos y que sabe lo que tú no sabes, es una posición muy privilegiada para poder mantener un sistema de control de todo lo que pasa al interior del psicoanálisis. ¿Mm? En ese sentido, uno puede decir que Freud armó una estructura masónica. Y de hecho, el círculo de hierro entre las tareas que tenían cargadas era revisar lo que decían los supuestos psicoanalistas, y si detectaban que alguno estaba diciendo algo que no cuadraba con lo que Freud decía, se le expulsaba. ¿Mm? Un detalle más. Los masones, en medida que van pasando por los grados de la masonería, se les otorga un anillo. Yo no soy masón, yo soy casado. No es que esté pasando por grados de masonería, ¿eh? Yo tengo aquí mi anillo de casado. En el caso de los psicoanalistas, una vez que una vez que Jung abandonó a Freud, y Freud formó su círculo de hierro, a cada uno de ellos le regaló un anillo de oro, como símbolo de ser objeto de la predilección del maestro. ¿Profe? Escucho. ¿El círculo de hierro se creó aparte o dentro de el club masón pesado? No sabría decirlo, pero yo te diría, es muy posible que el grupo de psicoanalistas no hayan coincidido con la masonería necesariamente todos. Que me llama la atención porque primero habló de la masonería, después del círculo de hierro y nos dice que era como el líder de esto era Freud, pero por eso no entendía bien si era dentro de o aparte. No, aparte, se dice que Freud llegó a un grado intermedio como maestro de la masonería, se dice, por algunos documentos que existen, pero el caso es que todo el psicoanálisis no parece directamente vinculado con su, digamos, con su logia masónica directa. Sería como otro grupo. No, ya. Gracias. Bien, aquí tenemos a un caballero. ¿Quién es este que está aquí a la derecha? Que tiene una cara simpática, ¿no? No parece este como actor de cine de Hollywood como Freud, pero es muy importante. Este no es otro que Breuer. Les voy a escribir aquí por el chat. Breuer se escribe, Breuer se dice. ¿Quién es Breuer? Les voy a decir un par de cosas y ya van a poder hacer el link. Breuer es el médico que recibe a Ana O. Él es un investigador también, igual que Freud, un investigador en Viena, con el que van a estudiar juntos el tema de la histeria y de la neurosis. Pero es Breuer
el que va a recibir el primer caso, el famoso caso de Ana O, que es el caso de una histérica, una mujer con histeria, que tenía todas estas parálisis, y que Breuer dijo, yo no voy a hacer con ella lo que hacen todos los neurólogos, que la estudian como un bicho raro, y le dicen que esto es debido a los nervios, de ahí viene neurosis, de las neuronas, de los nervios. Breuer va a decir, yo creo que hay algo más, voy a ir a escuchar a esta paciente, voy a tomar en cuenta lo que dice. Entonces dicen que Breuer se sentaba largas tardes para escuchar a su joven y soltera paciente Ana O, quien en su estado de, de parálisis casi total, ella no podía comer, no podía, tomaba muy poca agua, y no podía hablar en alemán, que era su lengua madre, pero sí hablaba en inglés, no podía mover todo su lado izquierdo, pero sí el derecho, y no tenía ningún signo médico. Breuer escuchaba con atención y con diligencia a esta joven y soltera mujer. Y Breuer descubrió que en medida que ella iba contando su vida, en medida que ella iba narrando algunos episodios de su vida, algunos de estos síntomas iban aflojando y se cancelaban. Entonces un día se acordaba, por ejemplo, se acordaba de que vio una araña corriendo hacia, o sea, acercándose a una persona, y trató de gritarle, ahí viene la araña, que se trabó, y se quedó muda, y a partir de ahí nunca más pudo decir nada más en alemán. Cuando ella logró recordar esto y lo dijo, pudo recuperar el habla. Y así sucesivamente, cada síntoma se iba cancelando en medida que Ana O recordaba cosas. No voy a adentrarme demasiado porque la próxima clase ustedes tienen una lectura que se llama Las 5 conferencias, donde Freud explica mucho mejor que lo que puedo hacer yo, y con una narración maravillosa y muy pormenorizada sobre cómo fue este proceso de Breuer con Ana O. Se cuenta que en algún momento de la terapia que estaba haciendo Breuer con Ana O, la esposa de Breuer se puso celosa, porque Breuer parece que pasaba más tiempo acompañando a esta joven, grácil, soltera, mujer, y descuidaba, parece, la relación marital. Entonces, la mujer le había dicho a Breuer algo así como, eh, será muy importante tu ciencia, pero yo te quiero, pero ahora tú tienes que estar en la casa y no puedes ir a ver más a esa mujer. Y entonces Breuer le dice a Freud si él quisiera continuar la terapia que él dejó inconclusa con Ana O. Todo eso lo van a leer ustedes en las 5 conferencias, el texto que van a leer para la próxima semana. Luego pasamos a la etapa fundacional. Aquí hay un error. De en vez de 1914 debe decir 1920. Ya lo voy a corregir en el PowerPoint. 1920. Esta etapa se caracteriza porque hacia 1895 Freud toma el caso de Ana O, un poco antes, y ya entre 1895 y 1900 va acariciando interiormente el proyecto de fundar el psicoanálisis, que se considera fundado junto con la interpretación de los sueños, que es el libro donde Freud va a sostener que todo sueño es expresión de deseo, y donde va a detallar por primera vez su primera tópica, a saber, que el psiquismo humano está dividido en una parte consciente, que sería la que nosotros conocemos, una parte subconsciente, que en realidad es parte de la conciencia, porque podría ser evocada con un poco de esfuerzo, y una parte inconsciente, que como muestra esta imagen sería
la parte más profunda del psiquismo humana, la parte más extensa y de la cual nosotros no tenemos noticia alguna. No la conocemos y no tenemos tampoco cómo llegar a ella. ¿Mm? En la imagen anterior tenemos aquí a nuestro amigo Segismundo con los primeros discípulos, o entiendo ya con la segunda camada de discípulos psicoanalistas que se estaban formando con él. Esta etapa fundacional, además de la interpretación de los sueños, está marcada por, bueno, y decíamos, esta es la primera tópica, está marcada por una idea, la idea de Freud de que la energía primordial del ser humano se llama libido y es de naturaleza sexual. Y él decía que al final todo se podía reducir a eso, al eros, a la libido, a la energía sexual. Y no lo decía en un sentido sexual como algo, como una metáfora, sino que él hablaba que tenía que ver con el acto coital. En esta época de la etapa fundacional, él pierde a sus primeros discípulos, a saber, Alfred Adler, autor que después vamos a referirnos a él, y a el que más le dolió a él, que fue a Carl Gustav Jung. Hacia 1920, no, perdón, esto sigue siendo la etapa fundacional. Aquí están los, ya les hablé de Adler, de Jung. Aquí está el círculo de hierro. Ese es el círculo de hierro. Y aquí tenemos uno de los libros más importantes de Freud que publica en 1905, que se llama Tres ensayos de teoría sexual, donde él va a plantear todo esto de la que ustedes ya han visto, la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, va a decir que la niñez es sexual, o sea, que, la sexualidad se vive durante la infancia, y va a defender que la energía primordial del ser humano es erótica o sexual. Esta es la segunda etapa del pensamiento de Freud, la etapa fundacional. Durante esta época, Freud se dedica también a afilar su idea sobre la psicoterapia, llegando a importantes progresos. Además, Freud en 1910 va a hacer un viaje a Estados Unidos, donde expondrá en una importante universidad de Stanford las 5 conferencias que ustedes van a leer. Él le llama el Nuevo Mundo. Y esta va a significar la llegada del psicoanálisis a Norteamérica. ¿Cómo vamos? Está interesante, ¿eh? La vida y obra de Freud es muy, muy, muy intrigante, podríamos llamarle. Profe, antes porque había dicho que se había postergado la publicación de la teoría de los sueños, o sea, el Sí. libro, Él la dice que interpretación de los sueños. sí, él la posterga porque si bien él la terminó hacia 1899, él consideraba que ese libro iba a cambiar el siglo XX. Y dada la relevancia que él le atribuía a su propia obra, él consideró que era más profético que se publicara en 1900, coincidiendo con la aparición del siglo XX. Era tal la seguridad de Freud de que sus teorías iban a cambiar el mundo, de que a un amigo, a este mismo amigo que ya le he hablado, que se llama Wilhelm Fliess, le dice que él llegará a ser tan famoso que afuera de la residencia donde él vivía en esa época se pondrá un cartel que diga: en esta casa se descubrió cómo se interpretaban los sueños. Hacia 1920, Freud empieza a revisar su teoría,
Hay que decir que Freud constantemente revisó su teoría y en 1920 él va a publicar un libro que se va a llamar El porvenir de una ilusión. Perdón, me confundí. Va a publicar un libro que se llama Más allá del principio del placer. Y en 1923 va a publicar un libro que se llama El yo y el ello. Estas publicaciones suponen una nueva etapa en el pensamiento de Freud, donde él, sin negar necesariamente lo que había descubierto antes, lo rearticula. Y crea este famoso esquema del psiquismo humano como dividido en 3 instancias psíquicas: el yo, el ello y el superyo. El primer texto que él publica en esta etapa es Más allá del principio del placer, y en 1923 el yo y el ello. Fíjense que en este esquema nuevo que se denomina la segunda tópica de Freud, la primera era la de consciente e inconsciente, y el subconsciente como parte del consciente. En esta segunda tópica, Freud plantea que el yo es consciente, aunque también tiene algún cachito que es inconsciente, donde se encontrarían los mecanismos de defensa. Plantea el ello, ¿cierto?, como completamente inconsciente y como la fuerza primordial del psiquismo humano, y el superyo, ya vamos a ver, como una especie de introyección de la cultura dentro del psiquismo humano, cargando con las normas y los preceptos morales y con el sentimiento de culpa. Esto lo estoy explicando muy a la rápida porque ya vamos a adentrarnos más ¿Profe? en detalle. ¿Sí? ¿En cuál de los dos libros había postulado la segunda tópica? Ambos son parte de esta publicación. O sea, la segunda Mm, tópica se entiende a la luz de estas 2 publicaciones. Ya, ok, perfecto. Gracias. En esta etapa de consolidación, Freud viaja mucho y le toca exponer su teoría en muchos lugares de Europa, y sus discípulos también. Aquí hay un texto también es muy importante que se llama El malestar en la cultura, que lo vamos a leer juntos en la asignatura de 4º año que se llama Seminario de Texto. Y ahí tenemos una foto hermosa donde aparece Freud junto con muchos más discípulos que ahora le siguen y le rodean, que viene a ser como la internacional, o sea, la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Es como el club. Porque les mencioné aquí de pasada el texto del malestar de la cultura. Este texto es un texto que se denomina cultural, porque Freud, no contento con haber escrito sobre la personalidad del ser humano, sobre su psiquismo, a partir del psicoanálisis empieza a usar su matriz de pensamiento para interpretar la cultura completa. Él va a hacerle una especie de psicoanálisis a la cultura y psicoanálisis a la religión, en libros como Tótem y Tabú y Moisés y la religión judía, donde hay mucha inspiración de Nietzsche, como algunos están diciendo, y donde él plantea al final que la cultura y la religión son invenciones en base a ciertas mitologías que supuestamente se permitían descubrir a partir de ciertos avances arqueológicos de su época. Y al final Freud empieza a escribir de todo, empieza a escribir de muchos temas a partir del psicoanálisis, se vuelve un autor muy prolífico y va a ser considerado finalmente como uno de los intelectuales más relevantes del siglo XX. ¿Qué más se puede decir sobre Freud? Porque después lo que tengo aquí ya es la parte como de la explicación. Bueno, a la muerte de Freud el psicoanálisis continuó adelante,
a pesar de todos los esfuerzos de Segismundo porque se mantuviera una especie de ortodoxia o apego a la teoría original, los psicoanalistas en el tiempo van a ir gradualmente como desapegándose de las indicaciones y las lecturas de Freud, especialmente de esta idea de que el eros o la libido es la principal como fuente de energía del ser humano, y van a ir planteando lo que se llama después los autores post-psicoanalíticos, quienes todos son en algún grado deudores de las primeras, o sea, de los principales, de las principales axiomas de la teoría de Freud, pero después lo van analizando y van haciendo diálogo con otros tipos de corrientes psicológicas, como vamos a ver más adelante. ¿Dudas, consultas, preguntas, comentarios a esta introducción al Profe, ¿qué psicoanálisis? texto era el que decía? El que decía cuál. Ese es que explicó mucho, pero fue muy rápido, entonces no entendí nada. El texto que está ahí, ¿cómo se llama en español? El malestar en la cultura. El malestar en la cultura. Y profe, esto lo vamos a ver con más detalle porque igual fue como rápido y no se entendió tanto, creo. Algunas cosas de las que hemos conversado hasta aquí las vamos a ver en detalle. Nosotros, mi afán es que ustedes tengan muy claro al menos 4 conceptos de Freud, que comprendan perfectamente qué consiste la primera tópica, y para eso va a ayudar mucho la lectura que tienen que hacer. Acuérdense que la lectura de aquí a la próxima semana va a ser controlada al principio de la clase con un pequeño control de verdadero y falso. Entonces, primera tópica, teoría sexual de Freud. Segunda tópica, y algunos conceptos de la terapia psicoanalítica como lo es el de transferencia y contratransferencia. Esos son los 4 puntos que yo quisiera que ustedes tengan completamente claros de la obra de Freud, y muy en detalle. Y eso voy a tener que tratar de hacerlo la próxima semana en los 3 módulos que tenemos. Si lo logro, me voy a sentir muy contento.